Un sistema organizado no es la simple suma de partes, sino que emergen nuevas cualidades que afectan al sistema en su conjunto. Este principio rechaza el reduccionismo, el holismo extremo, promoviendo una visión en la que el todo y las partes interactúan dinámicamente. La siguiente diapositiva, por fin. Tengo un ejemplo, ¿no? En una clase interdisciplinaria, los estudiantes de diferentes carreras, que pueden ser de ingeniería, psicología, administración, trabajan juntos en un proyecto, pero cada estudiante aporta su conocimiento individual. El resultado del trabajo en equipo genera nuevas ideas, soluciones innovadoras y aprendizajes que no habrían surgido si cada estudiante trabajara por separado. La colaboración hace emerger un conocimiento más rico y complejo. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el siguiente principio, que es el principio hologramático. El pensamiento de Morin, basado en Pascal, sostiene que el conocimiento es interdependiente. No se puede comprender el todo sin entender sus partes, ni conocer las partes sin considerar su relación con el todo. Todo está conectado por un vínculo natural, lo que hace imposible un conocimiento aislado y fragmentado. Eh, Cada parte de un sistema contiene una representación del todo, pero el todo no es solo la suma de sus partes. Este principio permite comprender la interconexión entre los elementos de un sistema y resalta la necesidad de un pensamiento integrador para superar la fragmentación del conocimiento. Es, por ejemplo, ¿no? Una asignatura de filosofía. En una carrera de ciencias refleja el principio hologramático. Aunque la filosofía no es el núcleo de una ingeniería o medicina, contiene principios fundamentales que influyen en la ética, la toma de decisiones y la forma de entender el mundo en cualquier disciplina. Así, una sola materia puede reflejar y aportar elementos esenciales de la formación global para el estudiante. La siguiente. Bien, continúo con lo que es el principio dialógico. Para entender bien este término, este principio, quiere decir que es un concepto que se refiere a la interacción entre dos lógicas que son complementarias y antagónicamente al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? Es dos puntos de vista totalmente diferentes, pero que tienen la relación directa, esencial, por el cual este principio dialógico puede aplicarse en diferentes ámbitos. Por ejemplo, filosóficamente hablando, hablamos que este principio es una nueva filosofía que considera que todo ser es una organización donde el orden y el desorden se entremezclan. Asimismo, permite mantener la dualidad en unidad. Pero esencialmente este principio, aplicado en la educación, hace referencia a que el aprendizaje dialógico es una perspectiva comunicativa que se centra en la interacción entre las personas, docente-estudiante. Asimismo, este aprendizaje se basa en la idea de que el conocimiento se construye socialmente y luego se interioriza, es decir, primero es de manera general y luego de manera objetiva. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos sobre el mismo principio de aprendizaje dialógico, tenemos lo que es el diálogo igualitario, inteligencia cultural, transformación, aprendizaje instrumental, creación de sentido, solidaridad e igualdad de diferencias. El siguiente, por favor. Ahí vemos una imagen donde podemos ver primero diferentes colores, diferentes direcciones. Me refiero a, pasando al siguiente principio, que es el principio de reintroducción del conocente en todo conocimiento,
que es un principio que reintroduce la función del sujeto en el conocimiento. Este principio se considera algo generativo y estratégico que se aplica en procesos de investigación transdisciplinaria. Es decir, que es preciso volver al protagonista, aquel que había sido excluido por un objetivismo epistemológico ciego. El sujeto no refleja la realidad, pero la construye. Ese principio nos quiere demostrar que reconoce que el observador forma parte de la realidad observada, pero cuando es excluido debe volver al mismo. De manera que no necesariamente los términos usados en ambas perspectivas tienen un mismo significado y un mismo sentido. Por eso se puede afirmar que guardan el aire de la familia, es familiarizar para una reintroducción nuevamente para que el conocimiento sea de todos, tanto del observador como del observado. Siguiente, por favor, y continúa el compañero Alejandro. Perfecto, gracias. Buenos días a todos. Voy a continuar con lo que es el principio de borrosidad, que según Edgar Morin es un concepto central dentro del pensamiento complejo, ¿no? Aunque no lo plantea explícitamente, este principio está presente en toda su obra, oponiéndose a la idea de que todos los conceptos pueden ser definidos con total claridad y precisión. En cambio, Morin propone aceptar la ambigüedad y la incertidumbre como elementos esenciales en el conocimiento. Siguiente, por favor. Entonces, decimos, ¿qué es el principio de borrosidad? El principio de borrosidad permite razonar con enunciados inciertos o indeterminados, reconociendo que los sistemas complejos no pueden reducirse a definiciones absolutas. Se contrapone al paradigma de pensamiento simplificador y disyuntivo de la ciencia moderna, que tiende a dividir y categorizar rígidamente la realidad. ¿Qué quiere decir? Que en realidad, si nosotros lo aplicamos en el tema de educación, no simplemente vamos a enseñar o aprender de manera absoluta alguna definición o demás, sino que esto permite en realidad poder tener una percepción y poder escuchar una percepción o una idea de alguien que está aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué dice Morin que esto va a ser aún más significativo su aprendizaje como tal? Siguiente, por favor. Implicaciones del principio de borrosidad. El principio de borrosidad tiene múltiples implicaciones en la manera en que se concibe el conocimiento y la educación. Facilita la comprensión de sistemas complejos. Reconoce la incertidumbre y la ambigüedad como parte de la realidad y permite ir más allá de las clasificaciones rígidas y absolutas. Siguiente, por favor. Y bueno, decimos en conclusión qué va a ser el principio de la borrosidad. Nos dice que es una herramienta fundamental para superar el reduccionismo y la fragmentación del conocimiento. A través de él, Morin que propone una reforma del pensamiento que permite comprender la hipercomplejidad de la realidad, favoreciendo una visión relacional y contextualizada del mundo. Este enfoque es clave dentro del pensamiento complejo, ya que permite un aprendizaje más flexible y adaptado a las incertidumbres propias de los sistemas humanos, biológicos y sociales. Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Ahí concluyó el grupo? Sí. Ya, bien, muchas gracias, compañeros. Voy a registrar la participación de los compañeros. El siguiente grupo se puede alistar.
Alex pudo participar. Alex. Sí, es el último que presentó. Ya. Muy bien, gracias. Muy buenos días, mi estimado profesor. Muy buenos días, compañeros. Buenos días. Vamos a un poquito ver la historia y la parte clásica, donde nos da una idea, el título, el ideal de la racionalidad de la ciencia clásica. Viendo desde un punto de partida del siglo XVI, se basó la idea de que la razón y la observación pueden explicar todo el mundo sin necesidad de emociones, creencias o experiencias personales. Se creía que el conocimiento era como un espejo, reflejaba la realidad de la forma exacta, sin influenciar del observador, ¿no? Vamos a dar un ejemplo inclusive más adelante de cómo las ideas clásicas en la parte investigativa se dio a conocer desde un punto del principal idea de la ciencia clásica. Todo se explica con la razón y la lógica. El mundo funciona como una máquina con reglas fijas, ¿no? El ser humano puede conocer la naturaleza sin afectarla. Otro punto, el conocimiento da poder para controlar la naturaleza. Vamos a ver un ejemplo de un clásico desde un punto de partida de conocimiento epistemológico, pero viendo la realidad de la parte perspectiva. Imagine que quieres saber cómo funciona un reloj para esos tiempos del siglo XVI. Esto ocurre en Europa. Dice este ejemplo, lo desarmas, ¿no? Estudias cada pieza y descubres sus reglas, sin necesidad de usarlo. Así veía el mundo la ciencia clásica, como algo que podía analizarse pieza por pieza, ¿no? Sin necesidad de considerar a las personas o sus emociones, que es muy importante en la parte investigativa. Consecuencias de esta situación de las ideas clásicas desde un punto de partida del conocimiento. Avances científicos y tecnológicos, tanto de la medicina, industria y física. Desconexión con la naturaleza, problemas ambientales y la falta de integración de otros conocimientos como la cultura y la ética. Esta parte no lo veían subjetivamente. Reflexión final. Este modelo ayuda a entender el mundo, pero hoy sabemos que el conocimiento no es solo razón, también importa la creatividad, la intuición, la conexión con el entorno, lo piensa más holísticamente, ¿no? Conclusión. La ciencia clásica permitió enormes avances tecnológicos y científicos al basarse de la razón y de la observación objetiva. Sin embargo, al ver el mundo como una máquina predecible y separar al sujeto del objeto de estudio, generó una visión reduccionista del conocimiento. Esto implica que no lo estaban viendo en el contexto. Lo he visto algunas críticas más en la reducción de conocimiento a lo medible y cuantificable. Se ignoraron aspectos subjetivos como la
intuición, la cultura, la ética, el poder ir a una comunidad y ver la realidad y pues escribirlo, ese conocimiento. Desconexión con la naturaleza, la visión mecanista llevó a la explotación indiscriminada de los recursos naturales, causando crisis ambientales. Es muy difícil si no lo vemos algo subjetivo, algo de nuestras vivencias con la naturaleza. Vemos algo que lo estamos viendo, algo que no está en la realidad, ¿no? Fragmentación del saber, se separa la ciencia y las humanidades, dejando fuera de conocimiento importantes para comprender la realidad de su totalidad. Entendemos mucho antes que aquellos que escribían tenían ese punto de partida de poder ver la realidad según su contexto. No lo veían subjetivamente con aquel agricultor, viendo su cultura, sus pensamientos, sus valores, como ahora, ¿no? Se está formando poco a poco estos conocimientos, engranando poco a poco con todas las lecturas, aquellos autores que nos escribe actualmente, y complementando pues para poder engranar estas ideas. Como agronomía siempre lo ha hecho, ¿no? En la parte del municipio de Tapacarí, viendo siempre conexiones con la comunidad, con la parte de los comunarios y todo eso, el trabajo, pero ahora debemos avanzar poco a poco, ¿no? Eso es, mi estimado profesor. Bien, muchas gracias, hermano, por la participación. Nelson López Apaza, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, gracias, Nelson. Ya, siguiente compañero. ¿Se puede Sí. observar, por favor? Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a continuar hablando un poquito, ¿no? De lo que es, ¿no? Por ejemplo, el por qué surge, digamos, la nueva racionalidad. Más o menos, nuestro compañero Nelson nos daba pautas de que la ciencia clásica o las ideas clásicas han dado buenos aportes en cuestión del avance tecnológico, el conocimiento de las diferentes disciplinas en cuestión de tecnología, medicina y muchas otras, ¿no? Avances, pero que de alguna manera estos avances han sido desarrollados sin pensar, digamos, la integralidad total de nuestro mundo, la Tierra, en que ellos se basaron en que el conocimiento es decir, el conocimiento y el saber es poder para controlar la naturaleza, ¿no? De que, ¿no? De alguna manera este pensamiento es muy materialista porque tiende a explotar la tierra como tal, como cualquier objeto, sin tomar en cuenta las consecuencias que pueden haber, ¿no? Entonces, de la misma manera, en la ciencia clásica ha habido, digamos, una desconexión total de la naturaleza y el hombre. Y al mismo tiempo ha habido una fragmentación del conocimiento o de las disciplinas, ¿no? En diferentes disciplinas, ¿no? Es decir, cada investigador científico se enfocó en una disciplina sin tomar en cuenta otras disciplinas, ¿no? Entonces, a pesar que ha habido muchos avances positivos, pero también han traído consecuencias negativas, ¿no? Influenciadas por la ideología racionalidad científica clásica, ¿no? Entonces, el ser humano está desconectado, dice,
de la realidad, de su vida cotidiana. Eso es lo que dice el documento. Y que el ser humano son receptores pasivos de los avances científicos técnicos, ¿no?, que se estaban dando desde los siglos XVI casi hasta mediados del siglo XX, ¿no? Eso es lo que dice. Y que después, casi a finales del siglo XX, el ser humano, con ese conjunto de avances tecnológicos en diferentes disciplinas, se encuentra con diferentes problemas, ¿no?, en cuestión, digamos, de, por ejemplo, el deterioro del medio ambiente, y que año tras año se está agudizando hasta estos días. De la misma manera, por ejemplo, las consecuencias, ¿no?, de algunos avances científicos y que han sido, digamos, de manera negativa. Por ejemplo, ¿no?, el cuestión, digamos, de clonar el ser humano, todo es más o menos muy contradictorio a la ética del ser humano, y algunas otras, ¿no?, que de alguna manera tienen cosas negativas, ¿no?, para la parte de lo que son los avances científicos, y que han sido, digamos, aplicadas, ¿no?, desde años antes o desde los siglos anteriores en la investigación científica. De la misma manera, en esos avances tecnológicos, científicos, ¿no?, esos conocimientos científicos han sido utilizados, dice, para fines militares, provocando las guerras que se han dado, la Primera, la Segunda Guerra, e incluso, ¿no?, la construcción de lo que son las bombas atómicas, y que hoy en día en muchos países lo tienen, ¿no?, esas bombas atómicas, y que corre peligro la humanidad en ser exterminada, ¿no? Y de la misma manera, producto de estas guerras, muchos países, avalándose de su poderío militar, se apropian de los bienes privados, ¿no? Entonces, frente a estas problemáticas, nace o es provocado por todas estas cuestiones negativas del avance científico, todo aquello, y que no nace, ahí nace, digamos, la emergencia de una nueva racionalidad, es decir, donde el hombre se plantea en este contexto donde el ser humano debe pensar de manera genuina en toda su integralidad. Es decir, es de vital importancia el pensar críticamente en todos los ámbitos. Eso es lo que nos dice. Y que de alguna manera estos hombres actuales, que estaban abriéndose en una mirada más amplia de manera holística, se da cuenta que la ciencia no es una práctica neutral, sino que está direccionado a grandes poderíos de seres humanos que dominan la ciencia, ¿no?, y la tecnología. Entonces ahí aparece, ¿no?, la emergencia de una nueva racionalidad. Se puede decir que es desde los finales del siglo XX, tratar, digamos, de encaminarse a una nueva mirada, ¿no? Entonces esta nueva racionalidad busca, dice, superar la fragmentación del conocimiento y abordar, digamos, la complejidad del mundo actual de manera integral, ¿no? Sabemos que la ciencia clásica y las ideas clásicas han sido, digamos, desconectadas, la naturaleza del hombre, el conocimiento y el saber ha sido fragmentado en disciplinas. Entonces, eso es lo que más o menos trata, digamos, de explicar, ¿no? Al mismo tiempo dice que implican nuevas perspectivas que plantean, digamos, la relación hombre y la relación hombre-naturaleza. Es decir, estas nuevas perspectivas dan, digamos, una nueva mirada para que el nuevo ser humano sea más crítico y pueda pensar, digamos, en toda su integralidad, ¿no? Esto nos habla, digamos, este autor, el Potter, Illich y Osorio, y que algunos otros autores también, ¿no?, como por ejemplo Edgar Morin, del pensamiento complejo. En realidad, para poder, digamos, formar a este nuevo ser humano con esa racionalidad renovada, que piense de manera integral, nos plantea, ¿no?, de que tiene que comprenderse el pensamiento complejo, que habla Edgar Morin. Este enfoque reconoce, dice, la interconexión y la
multidimensionalidad de todos los fenómenos, ¿no? Promoviendo una visión integradora y no reduccionista de la realidad. Es decir, el pensamiento complejo promueve, excita a un pensamiento más integral, ¿no? Incorporando las diferentes dimensiones y los fenómenos. De la misma manera, más o menos se enfatiza en la transdisciplinaridad, ¿no? Y de la misma manera, este autor, Nicolas Coe, ¿no? Dice que este paradigma trasciende de los límites de las disciplinas tradicionales, es decir, de los pensamientos clásicos. La ciencia clásica, ¿no? Debe ser, digamos, algo que dio pautas, pero que ahora es necesario, digamos, pensar, ¿no? En una transdisciplinaridad, integrando, dice, los saberes diversos para enfrentar problemas globales de manera holística. Es decir, que la transdisciplinaridad ya no es pensar solamente en una disciplina, sino que tiene que aglutinar un conjunto de disciplinas para poder abordar esos problemas de manera integral, ¿no? De la misma manera como que las ideas clásicas y la ciencia clásica, había una desconexión naturaleza-hombre. Entonces, aquí en la nueva racionalidad se plantea una ética planetaria, ¿no? Que considera que la interdependencia entre seres humanos y el planeta es importante y hay que promover, ¿no? La sostenibilidad y la responsabilidad colectiva para cuidarla. Por ejemplo, la Revolución Verde, de alguna manera, aunque ha habido, ¿no? Después de la Segunda Guerra, después de haber mucha hambruna, pobreza, trató, digamos, de rellenar la pobreza con la comida, el sembradío con mayor rendimiento, pero de alguna manera también trae cosas negativas, ¿no? Pero tendría que tal vez, ¿no? La Revolución Verde reajustarse con otras miradas, cosa que no pueda, digamos, alterar, digamos, ¿no? Y intensificar el cambio climático, ¿no? Entonces, de alguna manera estar conectados con la sostenibilidad, digamos, de la madre tierra y en todas las dimensiones, ¿no? En el cual convivimos. Y por último, más o menos nos dice, ¿no? De que si queremos que funcione esta nueva racionalidad del ser humano en todas sus dimensiones, tiene que haber una innovación en la educación, dice, ¿no? Es decir, hay que adoptar metodologías que fomenten el pensamiento crítico y que el estudiante, el ciudadano, sea, digamos, un pensante crítico de manera holística y también reconocer, ¿no? De que la ciencia no sea una práctica, ¿no? No sea una práctica, digamos, aislada, digamos, con fines, digamos, de lucro de algunas empresas, sino que sea una práctica neutral que favorezca y que pueda equilibrar de manera que avance, digamos, en todas sus dimensiones, en toda su integralidad, ¿no? Entonces, es un poquito complejo la lectura, hay palabras bastante técnicas, pero eso es lo que más o menos he podido discernir de la lectura. Está bien. Magíster. Muchas gracias, mi estimado Salomón. Sí, es bastante complejo, ¿no? Pero nos dan bastantes insumos un poco para ir teorizando, ¿no? Desde ahorita, lo que quisiéramos trabajar, ¿no? Lo que vamos a trabajar, porque prácticamente después, al final del programa, hay un producto final, ¿no? Entonces, todas las teorías que vamos a ir revisando, ya ustedes ya van a ir un poquito registrando, archivando, para ese trabajo, ¿no? Final, que nos va a servir. Bien, el siguiente grupo, mi estimado. A ver quiénes están en el siguiente grupo. Sí, mi estimado Saúl, Lisette, Karen, ¿nos podría socializar tal vez la lectura? Estoy compartiendo pantalla, por favor. Perfecto. Se ve. Bien. Nosotros vamos a
un poquito explicar el surgimiento del conocimiento transdisciplinar. Ahora sí. Bien, dentro de la introducción a la transdisciplinariedad, el surgimiento del pensamiento complejo y la transdisciplinariedad como respuesta a la necesidad de una nueva racionalidad que supere el paradigma científico clásico. Menciona que este enfoque busca básicamente comprender el mundo y sus problemas de manera holística y conectada, ¿no? Además que van superando la fragmentación y la especialización excesiva del conocimiento disciplinar. Perdón. En la última década menciona que no sé qué está pasando. Ahora sí. En la última década menciona que ha emergido un movimiento intelectual y académico denominado transdisciplinariedad. Este dice que pretende ir más allá de la unidisciplinariedad, la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad. Este movimiento específicamente ha sido impulsado por la UNESCO y el CIRET. Menciona que busca superar la parcelación del conocimiento y abordar las complejas realidades del mundo actual, estas caracterizadas por múltiples interconexiones y dependencias. Dentro del ámbito universitario, se destaca aún la paradoja de que las instituciones aún siguen, ¿no?, enseñando de manera disciplinaria, mientras que actualmente en la realidad se exige un enfoque transdisciplinar. Las disciplinas académicas, aunque antes eran, ¿no?, bastante útiles, ahora pueden entorpecer la solución de problemas reales al fragmentar el conocimiento que tiene cada estudiante, ¿no? Dentro del documento propone, ¿no?, que la solución no es dejar de producir conocimiento, sino de generar más conocimiento transdisciplinar. Podríamos decir, ¿no?, que no se trata de desechar los conocimientos disciplinares que antes se daban, sino de reorganizarlos todo bajo un paradigma de la complejidad y de una visión transdisciplinar. Va a continuar mi compañero. Gracias, ¿me escuchan, no? ¿Me escuchan? Sí, Hola, hola. sí, mi estimado Saúl. Muchas gracias. Voy a intentar explicar este juego de palabras demasiado interesante, pero ya presento, por ejemplo, las palabras que voy a describirlas. Disciplinariedad, multidisciplinariedad, polidisciplinariedad, pluridisciplinariedad, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, parece demasiado juego de palabras para poder entenderlo. De tal manera que intenté buscar un ejemplo que permita tal vez que mis compañeros pudiesen entender. Para nosotros, los que estamos en el área técnica, básicamente, estos juegos de palabras a veces no los comprendemos si no ponemos algo real, ¿no? Uh-huh. Voy a empezar con... busqué a Basarab Nicolescu, que es el que plantea esto, y viendo su historia, este señor había sido un físico humano, ¿no?, que trabajaba básicamente en física nuclear. Y caramba, un nato que trabaja en física nuclear, hablar de estos aspectos, bueno, sorprendente. Pero eso ha hecho que mi interés sea mayor, por lo cual fui indagando sobre esta teoría, ¿no?, este paradigma que plantea, y lo plantea de una manera muy interesante. Voy por la disciplinariedad, como conceptualmente, y implica un estudio de un campo de conocimiento específico
con sus propias características. Aquí pongo el ejemplo. Tenemos en nuestra área, por ejemplo, una enfermedad que es causada por una bacteria que se llama Avibacterium paragallinarum, que es el famoso moquillo que deben conocer ustedes, ¿no? Entonces, la disciplinaridad hará un estudio concreto de esto. Sin embargo, la multidisciplinariedad es varios campos de estudio abordan el mismo tema, pero sin integración. Es decir, a ver, por una parte estudian los biólogos, el moquillo, voy a plantearlo así porque el nombre científico es un poco complicadito. Los microbiólogos, los agrónomos, los veterinarios tendrán sus ideas y sus teorías respecto a qué está causando este problema en cierta área. Hace poco tuvimos en Sacaba un tema similar. La polidisciplinaridad, pero cada uno con sus características, ¿no? La polidisciplinaridad está enfocada, bueno, a estas ciencias que abordan el mismo tema, pero en busca de un objetivo, intentan buscar, a ver, ¿cuál es la causa? Si ustedes recuerdan, la causa dice que es una avecita que ha llegado del campo y que la ha contagiado a la granja, y esa fue una teoría. La otra, la que nosotros como agrónomos planteábamos, no era esa, era muy distinta. Pero el objetivo estaba claro, intentar solucionar el problema. La pluridisciplinariedad, bueno, estas ciencias abordan el mismo tema con mayor coordinación que la polidisciplinariedad, pero sin llegar a la integración. Es decir, que cada uno de ellos comienza a tener, a ver, pregunta, llama, enfoca, pero al final no integra absolutamente nada. La interdisciplinariedad es la cooperación entre estas disciplinas con intercambio de métodos. A ver, yo tengo esta información al respecto, ¿qué opinas vos? Etcétera, etcétera. Y ya intentan una integración parcial para sacar una solución. Si ustedes recuerdan, a los planteamientos respecto a los problemas que ocurren en la realidad, cada uno brinda sus características, ¿no? Sin embargo, en la interdisciplinaridad hay una cierta búsqueda de una integración parcial buscando aspectos comunes. En cambio, la transdisciplinariedad, ¿no?, es la trascendencia de todas estas fronteras muy lejanas al pensamiento nuestro, esto debo asumirlo. Para mí la lógica, por ejemplo, de facultades, direcciones, departamentos y todo esto está muy enraizada. Sin embargo, el planteamiento de Nicolescu dice, no, un ratito, eso está absolutamente mal, y pone un ejemplo. Él dice, por ejemplo, la física nuclear ha servido a la medicina para curar a las personas con cáncer. Luego, caramba, esta es una idea que está ingresando en mi pensamiento y la entiendo y la comprendo, ¿no? Entonces, la transdisciplinar ya trasciende estas fronteras del yoísmo, del individualismo, ¿no? Y busca un conocimiento unificado, ¿no? Entonces, a distintos niveles de la realidad, implica a todos los sujetos como parte importante del proceso, y al final intenta buscar la solución a un problema real. Limber. Limber. Compañero Limber. No, perdón, estaba sin audio. Continúan con la exposición del Estatuto Metodológico de la Transdisciplinaridad, ¿no? La transdisciplinaridad postula supuestos teóricos que determinan su metodología. Sin esta metodología, la transdisciplinaridad no pasaría a ser una moda pasajera, ¿no? Esta metodología se basa en tres. A continuación vamos a verlo, ¿no? Bien, por favor. Que sería las axiomas de metodología transdisciplinaria. Uno sería el axioma ontológico, el otro sería el axioma lógico, el otro axioma es epistemológico. El axioma ontológico, existen diferentes niveles de realidad y correspondientes en diferentes niveles de percepción de la naturaleza y en nuestro conocimiento de ella. Y el axioma lógico es el paso de un nivel de realidad a otro. Está asegurado por
por la lógica del tercero incluido, ¿no? Y el axioma epistemológico es la estructura de la totalidad de niveles de verdad y de percepción. Es una estructura compleja a cada nivel, es lo que porque todos los niveles existen a su mismo tiempo. ¿No? Y en la axioma ontológica y sus niveles tenemos dos. En la salida, ¿se escucha? Sí. Sí. Se escucha, Limber. Sí, sí. Ya, está. Ya, tenemos los dos niveles, ¿no? La realidad ontológica, que será la realidad de todo aquello que se resiste a quedar expresado a través de nuestras experiencias y representaciones, descripciones e imágenes. Un ejemplo sería, digamos, con el tiempo que a veces podemos presentarnos con las palabras, digamos, pasado, presente, tanto con los calendarios, pero no podemos captarlo, ¿no? Y el otro sería la realidad paradigmática, que la realidad es accesible a nuestros conocimientos, aunque haya un nivel de existencia para ello. Lo real es aquello que nos permanecerá, véalo pero que es parte constitutiva de lo que somos. También sería un ejemplo, digamos, para aprender un lenguaje nuevo, ¿no? Los valores, eso, pero cada uno va a tener diferentes interpretaciones o diferente captación, ¿no? Siento, ¿no? Y en los niveles de realidad tenemos su definición, tenemos un nivel de realidad, es un conjunto de sistemas que son invariantes, pero solo bajo ciertas leyes específicas. En su discontinuidad, al pasar de un nivel de realidad a otro, se presenta una discontinuidad y un rompimiento con las leyes y conceptos fundamentales aplicables a esos niveles. Y para hacer un nuevo principio de realidad, un nivel de realidad es lo que es porque todos los demás niveles existen al mismo tiempo. Como este principio de actividad origina una nueva perspectiva en la región, en la política y en el arte, y en la educación y en la vida social. También esta parte de la lectura nos habla de los axiomas, que son básicamente reglas generales del pensamiento lógico, de un sinfín de disciplinas científicas o no. Esto demuestra de que por el hecho de que nos requiere una demostración o una prueba, se deben simplemente aceptar esas teorías. Para entender, en una operación matemática, si está dada la fórmula, prácticamente nos dice de que no podemos tal vez cambiar o modificar o reemplazar esa fórmula. Y eso es lo que nos dice más o menos estas axiomas, de que las teorías están dadas y deben ser aceptadas. Un ejemplo, tenemos una semilla en el cual se encuentra condensado todo lo necesario, toda la información, toda la genética, todo lo que necesita el material genético. Si lo tenemos nosotros guardado en almacén o en un frasco, de nada sirve. ¿Cómo podemos nosotros obtener esa información genética? ¿O cómo podemos conocer de qué variedad, de qué cultivo, de qué planta es la semilla? Por lo tanto, debemos nosotros hacer brotar a esa semilla para que se traduzca en un árbol. Y eso tendría que reflejarse en un pensamiento teórico. También nos habla de la práctica transdisciplinaria. Esto es crucial en el mundo.
debido a la creciente complejidad de los desafíos que enfrentamos, como el cambio climático, la pobreza, la salud pública y otros problemas globales. Y al integrar estos conocimientos con diferentes enfoques, se pueden generar soluciones más efectivas y sostenibles que aborden las causas de estos problemas. Eso es en lo que podría ayudarnos este enfoque transdisciplinario. El objetivo de esta ideología es reflexionar sobre las implicaciones del pensamiento complejo en el ámbito educativo de acuerdo con las posturas. Esto es lo que menciona este autor, Nicolescu, junto con otro autor, si no me equivoco, creo que era Morin, perdón, gracias. Reconocidos estudiosos de este fundamento de la transdisciplinariedad. En el campo de la educación, el modelo tradicional de aprendizaje, como todos conocen, está basado en la transmisión de conocimientos de cada asignatura por separado. Actualmente, ese es el modelo tradicional que nosotros conocemos. Las materias, cálculo, álgebra, agricultura general. Hablo de la carrera de ingeniería agronómica. Tal vez lo mismo debe ser en otras carreras. Son asignaturas, materias que tienen planes globales diferentes. Y se dice que es separado, en el cual no se complementan al final de la carrera. Tienen cada una de las asignaturas, tienen visiones particulares y que jamás llega a ser, nunca tal vez se complementen. A ver, y el objetivo es superar la división, la fragmentación de cada una de estas diferentes especialidades, las cuales se muestran incapaces de comprender y se distinguen al mundo moderno. Eso es más o menos lo que nos demuestra estas teorías, estos fundamentos de las axiomas, de las transdisciplinarias. Son conceptos, yo creo que complejos, pero nos muestra cómo nosotros debemos abordar para aplicar en nuestra vida diaria. Continuamos. Gracias. Karen. Axioma epistemológico y de complejidad. La unidad de la comprensión del mundo actual. Suena su micrófono. Perdón. Gracias. La axioma epistemológico o de complejidad, la unidad de la comprensión del mundo actual no pasan a través de una teoría, sino más bien de una nueva visión del mundo y de su racionalidad humana, lo que involucra los niveles de realidad, nivel de percepción y las relaciones isomórficas. El modelo de transdisciplinariedad nos permite definir tres tipos de significado. El significado horizontal, por ejemplo, la interconexión a un solo nivel de realidad. Esto es lo que la mayoría de las disciplinas académicas hacen. El significado vertical, por ejemplo, las conexiones involucradas a varios niveles de realidad. Esto es lo que, por ejemplo, la poesía, el arte y la física realizan. El significado del significado, por ejemplo, las interconexiones involucradas a toda la realidad, el sujeto, el objeto y un tercer involucrado. Si tenemos en cuenta que la comprensión del mundo actual no sería posible si el conocimiento no va más allá de la eficacia, es decir, si no vas más allá del modelo
representacional de la racionalidad clásica. La nueva racionalidad es nueva, no solo por su alcance, sino también por la comprensión del mundo, por la unidad del conocimiento científico y no científico. En este sentido, el conocimiento transdisciplinariedad, al igual que la espiritualidad, involucran dentro del conocimiento humano los niveles de realidad, los niveles anteriormente mencionados, el nivel de percepción y al tercer involucrado. El pensamiento complejo y el conocimiento transdisciplinariedad es una forma de conocer la complejidad que somos y nos constituye. Es la mejor estrategia cognitiva para poner en circulación el pensamiento complejo, capaz de complejizar la comprensión de las disciplinas en el mundo actual y de reintroducir el cognoscente en todo este proceso de conocimiento, por lo cual el conocimiento transdisciplinar con el pensamiento complejo centran su atención en la comprensión multidimensional y multireferencial en la realidad, lo que hacen posible un conocimiento, lo que denomina el conocimiento del conocimiento. Lo que lleva actualmente en el siglo XXI nos ayuda a buscar la unidad de los conocimientos y fragmentar las disciplinas que afrontan esta nueva racionalidad. Es todo el contenido que hemos podido desarrollar. Profesor. Sí. Profesor. Sí, ¿quiere permítame terminar con el ejemplo que había dado inicialmente respecto a la... El micrófono se apagó. Sí, profesor. Sí, ahora sí. Perdón, permítame terminar con el ejemplo que di respecto al moquillo, que era ese ejemplo puse, y que tanto en la disciplinar, poli, multi, inter, etcétera, etcétera, cada uno les he brindado sus conceptos. Pero al final, la transdisciplinar, ¿qué representaría? Por ejemplo, en que cada uno de ellos aporta desde su conocimiento a la solución del problema en común. Por ejemplo, los biólogos seguramente nos darían el origen, de dónde vino, cómo vino, etcétera, etcétera, aunque la vivencia del humano y los animales con los microorganismos está todo el tiempo en nosotros. Todos nosotros tenemos Escherichia coli, por ejemplo. Pero cuando se manifiesta en una persona que dice tengo este problema, cuando seguramente las defensas de la persona han bajado, ¿correcto? Entonces, el biólogo manifestará esa situación. El microbiólogo, ¿qué mostrará? El microbiólogo dirá, bueno, este es de esta variante, tal penicilina o antibiótico sirve, etcétera, etcétera. Y bueno, esa es parte es mi aporte a la solución. Como agrónomos nos diremos, caramba, creo que la limpieza, la higiene, el manejo, etcétera, etcétera, van a ser parte de esa solución. El veterinario nos dirá, bueno, tenemos que vacunar con tal vacuna, A, B, C, D, de tal manera que todos confluyan en la solución del problema. Entiendo así este tema, este trabalenguas tan interesante que lo hemos visto. Gracias, profesor. Muy bien, muchas gracias a cada uno de ustedes. Muy ilustrado la exposición, la presentación. Es bastante interesante, que nos despierta interés, ¿no? A ver, por mi parte, yo también quiero compartirles algunas experiencias de la transdisciplinariedad, ¿ya? En ese entonces era inocente, todavía no me había profundizado en estos temas. Entonces, en una oportunidad, el Ministerio de Educación me lleva, digamos, a Ziberalta, donde el compañero Alex, creo que Alejandro, en Guayaramerí, ¿no? Pocos kilómetros de ahí. Entonces, me lleva como docente, digamos,
para taller de modalidad de graduación, taller de elaboración de trabajo final para un programa de maestría de matemáticas. Entonces, yo primero fui, ¿no? Pasamos clases, un poquito revisando, un poco diferente el mundo, ¿no? Yo soy pedagogo, entonces un poco distinto. Noto también de mis participantes, ¿no? Como pedagogo me presento y ellos ya un poquito me miran distinto, ¿no? Entonces, y todo eso, digamos, causa en mí, digamos, también un poco preocupación, ¿no? De que si en verdad les voy a yo llevarles a concluir su trabajo, si los voy a acompañar para que tengan éxito con su trabajo, o sea, una serie de interrogantes se producen, ¿no? En mi mente. Y ahí yo con mis complejos, hasta que un día, pues, ¿no? Un día también yo quiero sincerarme, ¿no? O sea, me fui a sincerar con el coordinador, el responsable del programa. Dije, mira, yo soy pedagogo, pero ellos son matemáticos. No creo que yo les pueda ayudar a realizar su tesis, ¿no? Que es tesis de maestría, es profundo el trabajo. Entonces, sería tal vez un matemático que podrían contratar, le dije así. Sinceramente así fui, ¿no? Y bueno, me mira el coordinador, me dice, creo que él ya había tenido experiencias de trabajo en ese campo. Me dice, no, más bien te necesitamos a ti, me dice. Tú eres pedagogo, te necesitamos a ti. Nosotros los matemáticos conocemos sobre nuestra especialidad, pero no sabemos cómo organizar nuestras ideas, cómo redactar, ¿no? Organizar los párrafos, todo eso, eso no conocemos. Y bueno, como yo ya había escrito libros, entonces, conociendo de eso, él me dice, te necesitamos a ti, ¿no? Bueno, eso un poquito me dio más confianza a mí, ¿no? Esa complejidad que yo iba viviendo ahí. Y bueno, pues ya con esa fuerza retorné y continué la clase como si nada, claro. En mí, yo me he ido sincerando, ¿no? Pero ya con ellos, tranquilo, me presenté y continuamos sigue con el trabajo. Y les cuento, como dice aquí el compañero Saúl y los otros colegas, o sea, era lo que ellos estaban esperando, ¿no? Era lo que ellos estaban esperando. Después hemos ido trabajando, me dijeron los temas que estaban trabajando. Por ejemplo, había un compañero matemático que estaba trabajando figuras y cuerpos geométricos en la producción de objetos tecnológicos de la goma. Bien interesante ese tema, creo que lo han ido publicando. Entonces, el maestro, ¿no? Como más allá de las aulas, ayer creo que hemos hecho una lectura, ¿no? Entonces, el maestro, ya con lo que me iba diciendo, me iba explicando sobre su problemática, sobre el tema, el trabajo que está haciendo como maestro en su comunidad. Bueno, todo lo que me dice para mí es interesante, ¿no? Interesante, y yo lo voy organizando, lo voy sugiriendo. Al final, el profesor matemático se hizo un laboratorio ahí, una casa, ¿no? Y ahí los cuerpos geométricos, ahí el triángulo, el cuadrado, ya tenía varios insumos para trabajar. Y en ese laboratorio ha hecho, digamos, objetos tecnológicos de la goma, o sea, la siringa, ¿no? De su resina que sale del tronco. De ahí habían sabios también ahí en la comunidad que sabían hacer. Entonces el profesor para una primera realización, tuvo que convocar a los sabios y con ellos hacer, ¿no? La pelota de goma, y después ha hecho carteras, ha hecho ponchos de goma, ha hecho botas de goma, y ahí en esos objetos
¿no? Ahí tenía las figuras de cuerpos geométricos, ahí, de ahí hallaba el área, perímetros, todo. Bien interesante su temática. Y los primero ahí se entraban al laboratorio y hacían, y después de eso, como ya tenían las figuras geométricas, con eso ya en la pizarra. Entonces, bien interesante el colega, ¿no? Y hay otros también que han trabajado con trapiches, con objetos tecnológicos de la GOM, igual trapiche, tecnología comunitaria. Y hay otros colegas que han trabajado también con la matemática, enseñando el comercio en los mercados, ¿no? Con los números, así. Entonces, eh, mm, una vez que, una vez que ya me voy profundizando en este de la transdisciplinaridad, ¿no? Entonces, yo voy comprendiendo de que desde una disciplina no se puede solucionar a veces no se tienen soluciones completas, ¿no? Entonces, un participante me decía, bien que ha venido Magíster, me dice, porque ya habíamos tenido 3 docentes que han venido, investigación 2, investigación 3, y casi no habían avanzado mucho, porque de cero hemos tenido que empezar, ¿no? Entonces, ahí nomás estábamos, me dice, y no hemos logrado hacer nada, pero usted ha llegado y ya, y lo hemos hecho, me dice, ¿no? Entonces, esa anécdota nos explica, ¿no? Nos ayuda a entender de que la transdisciplinaria es muy importante, de que nos ayuda a dar, digamos, resolver problemas, eh, también en colaboración con otras disciplinas, como en este caso, como en mi caso, ¿no? Como también ha explicado el compañero Saúl, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante profundizarnos en esto y salir de esa ciencia clásica, ¿no? Que concibe, digamos, todo por separado. Porque yo, ¿no? Desde la concepción de la ciencia clásica, o sea, como diría como alguien, ¿no? Zapatero a sus zapatos, así. Teniendo esa concepción, yo he ido, digamos, a renunciar para que un matemático viniera, ¿no? Pero desde la transdisciplinariedad, o sea, lo que yo, digamos, las habilidades y destrezas que yo tenía desarrollado, eh, era potencialmente favorable para este grupo, ¿no? Para esta comunidad de aprendizaje. Bien, entonces eso tal vez parte de las anécdotas ya que he tenido en parte de mi práctica profesional. Ahora, también quiero compartirles cómo se está dando la transdisciplinaridad, ¿no? Como dicen los colegas, nuestras universidades están bien enraizadas con las disciplinas, ¿no? Es poco complicado. Claro, obviamente algunos van a comprender, pero está estructurado, está institucionalizado de esa manera, ¿no? Y eso poquito impide, digamos, y las transformaciones que vayamos a hacer no van a ser tan rápidas, ¿no? Pero hay otras instituciones, prácticamente en los posgrados, hay un gran avance en esto, porque están un poco más flexibles, ¿no? A la transformación. A ver, voy a compartir. Bien, colegas, en esta oportunidad quiero compartirles
A ver, ¿se está compartiendo? Sí, sí, se ve, profesor. Ya, muy bien, gracias. Bien, eh, aquí vamos a ver un poquito, les voy a, un poco por mi paso por la Unibol, ¿no? Ayer un compañero del grupo iba mencionando, ¿no? Entonces, eh, voy a compartirles un poco de lo que se tiene o cómo se está comprendiendo la transdisciplinaridad, ¿no? En esta universidad que es bastante nuevo, y tan nuevo, ¿no? Pero al menos no está tan arraigado, digamos, no como nuestras universidades. Aún es un poco más flexible para un poquito orientar, ¿no? Sus normativas permite eso, ¿no? Entonces, es la Universidad Quechua Casimiro Huanca, ¿no? A ver, en esta universidad, mm, esta universidad se ha aperturado, ¿no? El 2008, cuando yo iba ingresando a la universidad, en mis primeros años. Ya hasta el 2013, 14 tiene la primera promoción, ¿no? Y esa generación termina el 2018, 19, ¿ya? Ahí, como son proyectos IDH, el proyectos IDH concluye el programa, ¿no? Entonces, como es por 5 años, entonces ellos hacen otro programa, ¿no? Su primer programa o sus primeros programas de formación de la malla curricular era prácticamente similar como en nuestras universidades, ¿no? Por objetivos, eh, las materias de manera disciplinar, ¿no? Entonces, después del 2018 se elaboran nuevas mallas curriculares, como termina el financiamiento de los IDHs, se elabora otro programa, ¿no? Y en este programa ellos piensan ya hacer, digamos, una malla curricular acorde a las nuevas tendencias de educación superior, ¿no? En este caso, dentro del enfoque que es de la transdisciplinaridad o el pensamiento complejo, ¿ya? Entonces, de esa manera, la chacana forma como métodos de enseñanza, ¿no? Y las dimensiones de la chacana como el munay, yachay, zuay y ati. Entonces, las dimensiones, ¿no? El ser, saber, hacer y decidir. Ahora, sus contenidos están organizados en áreas vitales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el territorio, cosmovisión, sabiduría y tecnología, economía y producción, organización y gestión, ¿ya? Entonces, ahora, cada, esto ya lo hemos tocado, la transdisciplinaridad, ¿no? A ver, la interdisciplina se hace interdisciplina cuando el proyecto educativo institucional está concebido de tal forma que en sus actividades de docencia, investigación y extensión permite interacciones entre cruzamientos entre disciplinas, ¿no? Transdisciplinar, la transdisciplinar es un esquema cognitivo que permite atravesar las disciplinas, Morín. A ver, ¿dónde está? Ya. Entonces, tanto su malla curricular, ¿no? Intenta, digamos, integrar, ¿no? Integrar ese conocimiento holístico. Por ejemplo, gestión territorial integral indígena.
Por ejemplo, eso es del campo de la... estos dos siempre van a ir a par, ¿no? En esta universidad siempre va a par. Entonces, son áreas vitales. Como son áreas vitales, uno es docente intercultural y otro es docente quechua, ¿no? Una asignatura intercultural, una asignatura quechua. Entonces, por eso las clases, las áreas vitales se van a dar de dos docentes, ¿no? Entonces, ahí también, bueno, primero es un poco, bastante, un poco molestoso, ¿no? Que estés dando clases ahí, que alguien te esté escuchando, ¿no? Como supervisor, un poco incómodo. Pero después ya cuando vas tomando, digamos, te vas familiarizando y un poquito vas comprendiendo, esto se potencia, ¿no? Se potencia esta forma de enseñar, ¿no? Porque conoces al compañero que está enseñando y en los momentos, digamos, que ejemplifica y tú estás ahí y a veces de ambos se puede dar una mejor ilustración, ¿no? Desde las experiencias, todo eso se da mejor. Entonces, ha sido bastante productivo esto, ¿no? Pero a un inicio un poquito incómodo, ¿no? Ahora, eso, pero si bien ha ido esta carrera, estos programas han sido diseñados de acuerdo a ya, eh, por ejemplo, está diseñado por objetivos y por competencias, ¿no? Un poco holístico. Eh, la parte del diseño, todo eso creo que lo han hecho bastante bien. Lo que sí, digamos, aquí ellos un poquito se han ido al extremo en cuanto a los conocimientos, saberes, ¿no? Lo habían puesto mucho conocimiento, ¿no? Muchas materias quechuas, o sea, hasta lo intercultural parecía quechua, ¿no? Por eso aquí gestión territorial integral indígena, ¿no? Parece quechua eso, ¿no? Ecología de sistemas. Entonces, eso ha sido un poquito la debilidad, que es por esa situación también que ha sido observado por los propios estudiantes, ¿no? Han observado. Por poco falta que le pongan esta asignatura a la Pachamama, decían los estudiantes, ¿no? Entonces, por esa situación un poquito ha perdido de crédito esto, pero ya con la demanda de los estudiantes todo, se ha hecho una evaluación de la malla curricular y se ha hecho evidentemente, sí, en los resultados ha salido evidentemente que algunas asignaturas, por ejemplo, en el área del docente intercultural, que es el conocimiento universal, ¿no? Entonces, no había mucha presencia, ¿no? No había mucho contenido. Entonces, es por eso que se ha hecho un ajuste a la malla curricular, ¿no? Entonces, ahí he participado yo, en mi persona ha participado. Entonces, hemos hecho un ajuste, ¿no? Porque verdaderamente habían contenidos, como aquí lo pueden ver, ¿no? Casi todo parece lo mismo, ¿no? No se nota que es intercultural, quechua, ¿no? Entonces, difuso, bastante complicado. Entonces, pero se ha hecho un ajuste, 25%, no del todo, pero al menos es una primera experiencia, ¿no? Lo que se puede rescatar, ¿ya? Ahora, Edgar Morin, ya en los otros tomos de lectura, habla sobre esto, ¿ya? Habla sobre esto. Y él dice un cambio, ¿no? Un cambio total. Eso plantea él, ¿no? Y en este caso, si bien ha habido ese intento, digamos, de integrar que sea holístico, ¿no? Por objetivo holístico, por competencia, si bien se ha tratado de integrar, pero se ha seguido, ¿no? La misma estructura, la misma organización de las mallas curriculares clásicas que se tienen, ¿no? Y Edgar Morin, en uno de sus libros, plantea, ¿no? Que sea circular las mallas curriculares, más o menos de este tipo. Entonces, que no haya esa fragmentación. Aquí no hay fragmentación, más bien hay un tejido, ¿no? Un tejido. Entonces, tal vez esta parte no la han considerado. Pero también tiene que ver mucho, ¿no? Porque si lo hacemos así,
no está dentro de la normativa, ¿no? El Ministerio de Educación no creo que lo apruebe, ¿no? Porque hay instancias que hay que cumplir y ahí te exigen pues carga horaria, asignaturas transversales, ¿no ve? Los requisitos, cuáles van a ser las materias troncales, todos. Entonces, complicado también es eso, ¿no? Esa parte, un poquito para hacer transformaciones, ¿no? Lo otro, que también, si bien ha habido ese intento de hacer una universidad indígena acorde a las nuevas exigencias, pero se ha incrustado en el mismo sistema, ¿no? que se tiene en nuestras universidades, ya se puede decir, ya institucionalizadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se tiene un rector, vicerrector, directores de carrera, es casi lo mismo. Entonces, no hay nada de diferencia, ¿no? Estructura institucional propia, eso es lo que un poquito habría que repensar. Pero como les digo, de las normativas seguramente exige, ¿no? que la organización sea de esa manera, ¿no? Ahora, lo interesante también es que en estos programas de formación es que cada año de formación tiene subproductos. Por ejemplo, en el primer año realizan un diagnóstico, en el segundo año hacen perfil de tesina, perfil de proyecto, en el tercer año, ¿no? Proyecto de emprendimiento y tesina. En el cuarto año, nuevamente, perfil de tesis y perfil de proyecto, ¿no? Y en el quinto año, ya tesis y proyecto. Entonces, bastante interesante los subproductos, ¿no? que han puesto en estos programas, porque en esos trabajos a veces el estudiante es donde desarrolla mayor destreza, habilidad, ¿no? en cuanto a su campo de formación. Ya, un ratito. Voy a parar un ratito aquí. Aquí un poquito, lo que sí, por ejemplo, en estos subproductos, lo que se ha visto un vacío, si bien su malla curricular, ¿no? tiene la característica es transdisciplinario, pero en la práctica era muy distinto, ya era muy distinto. Por ejemplo, si las mallas o los programas de formación eran transdisciplinarios, holísticos, todo eso, pero al interior de las carreras seguía monodisciplinar, ¿no? Por ejemplo, en economía puros economistas, en agronomía puro agrónomos, en ingeniería transformación de alimentos, puro químicos de alimentos, ¿no? Entonces, ahí no se podría hablar de transdisciplinaridad, ¿no? Ni siquiera llegarían a la interdisciplinaridad o multidisciplinaridad, no se llegaría. Entonces, era bastante interesante, ¿no? Estudiar eso, ese comportamiento, esa práctica, ¿no? Entonces, hasta en los mismos trabajos, ¿no? En un momento yo había planteado, si nuestra malla tiene esa esencia de ser transdisciplinario, tendríamos que llegar a ese concepto, ¿no? A la práctica de ese concepto, dije. Por ejemplo, hay, digamos, estudiantes, ¿no? que tienen que hacer proyecto para licenciatura como trabajo como modalidad de graduación. Entonces, ellos de ingeniería de transformación de alimentos pueden hacer su proyecto, pero podemos también un estudiante de economía
pueda participar en la elaboración de ese proyecto. O sea, los proyectos ya no serían individuales, serían ya de a dos, ¿no? Trabajo en equipo, porque estaríamos integrando dos disciplinas, ¿no? Para que esto, porque la problemática que se tiene ahí de elaborar un emprendimiento se podría integrar mucho mejor entre dos disciplinas, ¿no? Por ejemplo, el del área económica podría elaborar muy bien el presupuesto de los costos de producción, ¿no? El flujo, la parte presupuestaria de ese proyecto, ¿no? Y ahora el estudiante de licenciatura de transformación de alimentos muy bien aportaría, digamos, en la tecnificación, ¿no? En la parte técnica de la transformación de un cierto producto. Entonces, planteamos de esa manera, ¿no? Pero algunos docentes en ese momento, pero a las autoridades no lo comprendían de esa manera, porque también el texto dice que tiene que ser político también, ¿no? O sea, y eso es lo que un poco en esa parte ha faltado, ¿no? Si bien nosotros comprendíamos, pero las autoridades no comprendían, ¿no? Ahora, si llegaban a comprender el rector, el vicerrector, el ministerio no comprendía, ¿no? ¿Cómo puede ser un trabajo así? O sea, ellos siguen monodisciplinar, digamos, ¿no? Entonces, de esa manera es donde se ha ido dando, pero nosotros habíamos visto que mejor sería esa forma. ¿Por qué? Ustedes han visto la riqueza de este grupo, ¿no? Hay matemáticos, hay informáticos, hay abogados, hay bastante riqueza en este grupo. Entonces, hay mucha potencialidad. Y sus tesis pueden salir brillantes de este grupo, si es que unimos, ¿no? Tratamos de trabajar con los elementos que se tiene. Entonces, nosotros pensamos en ese momento, ¿ya? Sería interesante que se hagan esos tipos de trabajo transdisciplinario. ¿Por qué por qué las mallas, la misma universidad, digamos, está bajo el enfoque transdisciplinario, ha hecho sus programas, pero ¿no? El proyecto institucional de esa universidad era transdisciplinario, pero al interior de sus carreras no sucedía eso, ¿no? Sucedía lo contrario, sigue monodisciplinar, ¿no? Como les dije, en otros casos ni siquiera llegaba a lo multidisciplinario. Y así pasa, ¿no? Y así sucede. Entonces, intentamos hablar todo eso, pero depende también de las autoridades, ¿no? Por ejemplo, ya lo hicimos entender al rector, vicerrector, para que sea de esa manera, pero no lo he entendido desde la disciplina, desde el ministerio, lo han entendido como un trabajo comunitario, así lo han comprendido, ¿no? Bueno, y es ahí se queda, ¿no? Esa propuesta, y como decía uno de los colegas, a veces en el inicio es bastante interesante, pero veremos qué pasa en más adelante, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus resultados? ¿Cuáles van a ser sus logros, las transformaciones que hagan, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, Sampieri decía, y otros autores refieren que un conocimiento científico, ¿no? Para ser científico necesariamente tiene que pasar por una práctica social, ¿no? Y en esta práctica social es la transdisciplinaridad, ¿no? Está tratando ahí, digamos, entrar en esa fase de la práctica social, ¿no? Y si esto tiene mucho éxito, pues va a ser bastante, tal vez, como un proyecto piloto, ¿no? Pero mucho depende también de las autoridades. Yo he visto ahí un poquito más, la falencia que había es en las autoridades, la administración. A ver, un detalle que podría dar un ejemplo es que en nuestra universidad, si bien decimos que es clásico, bien enraizado, digamos, en
en las disciplinas, pero tiene nomás, ¿no? Sus cositas bien interesantes, porque los estudiantes, el nivel del pregrado, o sea, no terminan en los 5 años. Si bien hay estudiantes que terminan ese lapso de tiempo, lo hacen, ¿no? Pero hay otros que tienen que quedarse hasta terminar, ¿no? A veces algunos hasta que sean dinosaurios, ¿no? Y en esta universidad donde los estoy comentando, no, pues todos tienen que terminar como en colegio, toditos lo van graduando, ¿no? Y ahí es su debilidad también, la parte administrativa. Entonces ahí, desde la revisión de estas teorías, desde la práctica, se puede ver que el trabajo técnico, el equipo técnico es muy importante, ¿no? Pero también en la parte de la administración también tiene que ver mucho, ¿no? En esto. Y de esa manera se está concibiendo, ¿no? En esta universidad. Bueno, en este momento no estoy yo ahí, pero eso era, de esa manera se ha ido estando trabajando, ¿no? Entonces, si hay alguna pregunta, tal vez hasta ahí yo quedaría, hasta ahí llegaría con esta explicación, ¿no? ¿O alguien quiere acotar tal vez algunas experiencias interesantes que podrías ver? Claro. ¿Sí? ¿Me escucha, profesor? Sí, lo escucho. Gracias. Tengo varias preguntas. ¿Ya? La primera, ¿quién elige al rector, vicerrector, director de carrera y a los docentes? Segunda pregunta, en ese enfoque que usted ha planteado y que se ha presentado a las autoridades, al final no aceptaron. ¿Qué quiere decir esto? Que volvieron a la disciplinariedad, es decir, al final no se manejó este tema. Muy bien. Sí. Y como última consulta, manifiesta usted que los estudiantes sí o sí deben aprobar como en colegio. Uh-huh. ¿Qué pasa con los jóvenes que no han alcanzado, digamos, la motivación para aprobar la materia? ¿Hay que empujarlos o como todos aprueban como en la escuelita? Muy buena la pregunta. Sí, es bastante interesante, ¿no? Intentar conocer. Yo también, esa inquietud me ha llevado ahí, ¿no? Y ¿cuál sería el trabajo que se está realizando ahí? Bien, se ha presentado, ¿no? Esa propuesta a las autoridades. Ellos dicen, sí, vamos a apoyar, sí, creo que eso necesitamos hacer, dicen, ¿no? Ahí queda, ¿no? No avanza más. O sea, prácticamente un poco para impulsar, ellos tendrían que estar un poquito bien profundos en esto, ¿no? En esta temática. Entonces, ellos dicen, nosotros somos transdisciplinarios, pero hasta ahí llegan, ¿no? La parte técnica, ellos un poquito, no lo profundizan, ¿no? Entonces, eso por ese lado, casi, según ellos, siguen pues transdisciplinarios. Pero yo como crítico, ¿no? Porque los textos que hemos leído dice que también tenemos que ser críticos, ¿no? Y como crítico, si bien según ellos es transdisciplinario, pero para mí, de acuerdo a la teoría que hemos revisado, a la teoría de la transdisciplinariedad, ¿no? No se está haciendo transdisciplinariedad, ¿no? Pero según ellos es transdisciplinario. Ahora, después ¿Quiénes eligen, ¿no? Las autoridades? Ya. Sí. Muy bien, ¿quiénes eligen, no? A ver, en ese lapso de tiempo que he estado,
creo que es el sistema Muyo, hacen un sistema Muyo entre las 3 regiones de la nación quechua. Por ejemplo, el primer rector le ha tocado a una región, ¿no? Por ejemplo, Cochabamba, después le va a tocar a Sucre, después le va a tocar a Potosí, así. Entonces, de entre ellos tienen que elegir a los mejores hombres, digamos, ¿no? Los mejores profesionales y postular eso al ministerio. Y ahí, de acuerdo a su hoja de vida, designan, ¿no? Designan. Entonces, ellos serían los que eligen, ¿no? No es democrático, es directamente por designación, ¿no? Pero antes pasa por esa elección, ¿no? En esas regiones. Cuando dices región es la Confederación de Campesinos. Sí, las federaciones, la Organización de la Nación Quechua, ellos postulan. Sí, esa parte, ¿no? Esto tendrán los rector, vicerrector, directores de carrera y docentes, ellos eligen. Bueno, hasta directores, ¿no? Porque es un poquito político eso, hasta directores. Los docentes ya los rectores, los directores, más que todo hay una comisión, ¿no? Desde recursos humanos, una comisión, cuando se hacen las convocatorias. Entonces hay una comisión, de acuerdo a la normativa, ¿no? Entonces ahí ellos hacen ya dentro de la universidad ya. Entonces se lanza una convocatoria de acuerdo a la normativa y recepción y entrevistas, todo eso, ¿no? Pero hasta directores, vicerrectores, rectores, político, ¿no? Eso tienen que ya postular sus organizaciones. Sí, ahora, en cuanto a las notas, ¿no? Es un poco triste esa parte. La carga cae para el docente, ¿no? Recuerdo siempre un colega, un profesional, dijo, no voy a firmar, decía. Dijo, ¿no? Porque no está hecho bien el trabajo, no voy a firmar. Entonces, y así varios, ¿no? Ya a fin de año llega, entonces los tutores se designan, a ver, en marzo, junio, ahí se designan los tutores, ya para que fin de año, noviembre, diciembre, puedan concluir los trabajos, ¿no? Pero en ese lapso de tiempo, algunos no concluyen. A ver, del 100%, un 60% debe concluir los trabajos. Un 40% están en un 80, 70% de sus trabajos. Entonces, es una doble responsabilidad para el docente, porque el docente se tiene que sacrificar más un poco para hacer que terminen, ¿no? Horas extras a veces, hacer que terminen y sus tutoreados, ¿no? Porque el tutor es el que ahí un poquito, porque si no se termina también llega este memorándum para el docente, porque ¿qué ha hecho en ese año? Que no ha podido tutorear, ¿no? Es un poco complicado. Eso parte de la administración es que yo un poquito cuestiono, ¿no? Soy crítico a eso, que no está bien. El que se tiene que quedar nomás, pues, ¿no? Ahora, los que concluyen, sí, eso sí merecen, ¿no? Entonces, son esos y otras cosas, un poquito tal vez a este modelo de educación, a este enfoque, tal vez no le va a ayudar, ¿no? No le va a ayudar para impulsar esas experiencias que se está teniendo. Eso, mis estimados. Tal vez alguna pregunta más. Ahora creo que sin convocatoria. Muchas gracias. Sí, como es político, ¿no ve? Creo que 2 años ya hicieron sin convocatoria. No tengo conocimiento de ahora cómo estaría, pero creo que ya directa invitación lo han hecho. No ha salido convocatoria ni el año pasado ni este año.
Sí, eso, mis estimados. Entonces, ¿alguien más? Si no hay pregunta. Sí, sí, tal vez una inquietud. Decía, ¿no? De que creo que vemos en la realidad en cuanto a la educación superior diferentes panoramas. Ahora mismo, hablando de la Universidad de Quechua o la Casimiro Huanca, como tiene el nombre, esta universidad indígena, tiene, ¿no? Diferentes ideologías, Exacto. diferentes modelos educativos en comparación a San Simón, en comparación tal vez a otras universidades privadas, quizás públicas, y yo noto de que creo que no estamos en el camino correcto. Supuestamente nos basamos a una ley de instancias superiores desde el ministerio, y esa ley promulgada, en todo caso implementada con el modelo educativo, tendría que ser único, tendría que tener, yo creo que una visión, una misión única, un rumbo. Pero sin embargo, con la creación de estas universidades indígenas, guaraníes, quechuas, con diferentes pensamientos, con diferentes ideologías o modelos educativos, vamos separados, cada quien por su camino, San Simón por su camino, Gabriel tal vez por su camino, las privadas por su camino. No sé si eso ayuda al desarrollo de la educación superior, al desarrollo del país. Y también tengo esta duda, supuestamente la Universidad Casimiro Huanca ha sido creada para dar clases o impartir clases en idiomas nativos. Tengo esa duda, no sé si lo hacen las clases en quechua, en guaraní, no creo, pero sin embargo, no está mal, ¿no? Que aprendamos o que sepamos, eso también está normado, de que cada funcionario público debe saber o leer o hablar por lo menos un idioma nativo, el quechua, el guaraní o el aymara. Y eso son situaciones de que hace pensar, ¿no? De que todavía hay que transformar la educación superior, profesor Marcelino. Sí, justamente. Se visualiza de esa manera. Ahora que tenemos un panorama más amplio, ¿no? Podemos visualizar, ¿no? Pero desde las teorías que vamos revisando, al menos nuestras universidades tenían un poco integrarse, ¿no? Si digamos va a ser tal vez un poco su estructura o su enfoque va a ser un poquito innovador, al menos tenían que trabajar de manera coordinada, ¿no? El hecho de que se está trabajando de manera separada, pues no, cada quien va por su lado, pero no se va a llegar un poco a aportar de manera significativa, ¿no? A los avances de nuestro país. Entonces sí hay eso, pero es un poco más, bueno, que también tal vez de repente aquí están las futuras autoridades, pasa más por lo político, ¿no? Lo político. Las que están arriba tendrían que un poquito pensar en esto y tratar, ¿no? Como un poquito redireccionar, coordinar y tal vez sentar, construir algunas bases para para este trabajo en equipo, ¿no?
porque a lo mejor se podría ver también la diversidad epistémica, se podría ver también dentro de la transdisciplinaridad, ¿no? Entonces, pero lo ideal es que trabajen juntos, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes tal vez del laboratorio de Univol nunca han ido a la San Simón, digamos. No, nunca han ido a su laboratorio. Los de San Simón tampoco han venido a la Univol, ¿no? O sea, eso. Los de las SFENS tampoco, digamos. Ninguna facultad los ha visitado, ninguna conversatorio, seminario. Entonces creo que eso sí está faltando, coordinar, trabajar, hacer, digamos, que uno de la SFEN que venga a hacer su tesis, su investigación en la San Simón, ¿no? Y de la San Simón también ir a las SFENs y de la misma manera, ¿no? Creo que es un poquito nos falta, estamos un poco cerrados, como tú dices, y eso no nos favorece mucho, ¿no? En esta construcción o este avance de la educación superior. ¿Alguien más? Profesor, Sí. lo que yo quería aquí aportar es que en el caso de los institutos, el Ministerio de Educación por medio del SEDUCA regula su plan de estudios y su malla curricular de todos los institutos, en el cual el traspaso de institutos se hace por medio del SEDUCA, no por medio de instituciones, que es lo que pasa en las universidades privadas o en las públicas, ¿no? Uh-huh. Que debe de existir homologación, que debe de existir adecuación al plan vigente al cual tú como estudiante te vas a transferir. Pero en el caso de los institutos es de manera directa, porque ya el SEDUC es quien proporciona los planes de estudios a las instituciones, a los institutos, perdón. Acorde a eso, usted ahí me hizo pensar un momento en ese aspecto en el cual el SEDUCA, por ejemplo, está regulando incluso el sistema de notas que cada docente incluye, en el cual ellos han creado su sistema. Tal vez para factibilizar el traspaso, no lo sé. En ese entonces yo ya dejé de trabajar en un instituto. Y supuestamente, según rumores, yo no tengo nada verídico, pero dicen que ¿qué es lo que está haciendo el ministerio? Es que está comenzando con los institutos a regular ese plan de estudios a nivel global, a nivel nacional, en el cual quieren normar eso a lo que es las universidades privadas, que por ende dependen del ministerio. Pero esto va a la idea, ¿no? De quién entra, si se paraliza, si se finaliza, Uh-huh. y esto ya pues no llega a afectar políticamente, ¿no? En ese aspecto. Y si se está comenzando con los institutos, todo va a depender después de estas elecciones, ¿no? Y creo que es a veces un retroceso lo que pasa cuando se plantea una idea y se queda ahí. Sí, eso es nuestra preocupación, ¿no? La inestabilidad política institucional. A veces hay cierto tiempo, ciertas autoridades impulsan y a veces otros entran y ya entra en un retroceso, ¿no? Entonces, sí, eso creo que es ya un problema como país, ¿no? Tenemos eso. Por ejemplo, en otros países no pasa eso, sí, solamente son cambios de autoridades y los programas siguen continuando, ¿no? Pero en nuestro país es distinto. Entonces, son muchos los desafíos para nosotros, es mayor para nosotros y queda seguir nomás trabajando desde donde estamos, aportando, bueno, en lo que a nuestro alcance, ¿no? ¿Alguien más, colegas? Si no, ahí estaríamos concluyendo esta clase. Hola. Sí.
Magíster, permíteme la palabra, por favor. ¿Sí? Bueno, solo quiero aportar a lo que están hablando los compañeros, ¿no? El tema de lo que son las currículas como tal, nosotros tenemos que saber que, bueno, está normado y tiene que realizarse o tiene que estructurarse bajo las normas y reglas que el ministerio dice. Exacto. ¿Cierto? Entonces, esto justamente para que todas las universidades cumplan con un mismo sistema como tal. ¿Por qué? Porque si bien, como dice usted, no han ido los estudiantes de la San Simón o San Andrés a la Universidad Casimiro Banca, pero eso ya son temas internos, en el cual deberían gestionar el tema de lo que es movilidad estudiantil, movilidad docente, etcétera. Bien, entonces, pero si las estructuras de los planes de estudio son relacionados entre sí, pucha, es maravilloso, ¿cierto? Entonces sí se puede hacer lo que es el intercambio y demás. Entonces hay que entender que estas universidades también se han creado justamente una currícula de acuerdo a las necesidades de la región o las necesidades del lugar como tal. ¿Por qué? Porque normalmente los estudiantes que hacen, salen bachilleres y migran a lo que son las edades para poder estudiar. Entonces, sin embargo, nos hemos olvidado de que también tienen que existir profesionales en las áreas rurales y demás, ¿no? Eso es con respecto a la currícula. Entonces, sería bueno que nosotros podamos conocer, ver y gestionar, obviamente, estas movilidad estudiantil y docente, ¿no? Y con respecto a las currículas de lo que son los institutos, también tienen que ser acordes a todo sentido. Póngase que los institutos también tienen que cumplir un perfil en la cual vaya a poder convalidar todas esas materias cuando este estudiante que ha cumplido o culminado lo que son las materias del instituto puede seguir a nivel licenciatura como tal. Entonces tiene que ir de acuerdo todas estas currículas. Y al hacer la currícula o el plan de estudios y demás, no solamente son normativas nacionales o internas, sino también tienen que ser internacionales. Porque si yo quiero hacer una homologación en algún otro país, pues tengo que cumplir con ciertos criterios de calidad, de evaluación y etcétera, ¿no? Entonces, no se arma solamente así por así, o depende de quién, el vicerrector o el rector y demás, ¿no? Se cumple bajo las normas y reglas como tal. Solamente ese me aporte. Gracias, magíster. Sí, bien, gracias. Es real eso, colegas. ¿Alguien más? Bueno, en vista de que no hay, vamos a concluir nuestra sesión. Entonces, eh, los textos, las lecturas, lo voy a cargar a la plataforma y los trabajos también, no se olviden, ya hay una actividad que lo he subido y ustedes lo tienen que cargar durante esta semana. Entonces, eso sería, colegas. Muchas gracias por la participación, muy buen trabajo y que tengan un fin de semana. Gracias. Chao, chao. Tinkunaka. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego.
Gracias.